Buenos días compañeros, buenos días ingeniero. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de la plaga de la broca del café, Hypothenium campei ferrari, y métodos para su control. La plaga de la broca del café, Hypothenium campei, es la plaga más importante del café en el mundo. Se ha estimado que la broca causa pérdidas por 500 millones de dólares al año a nivel global. La broca del café es originaria de África ecuatorial. Fue introducida al continente americano a principios del siglo pasado, convirtiéndose en un problema por su rápida propagación y por la intensidad del daño que ocasiona en los granos de café. De acuerdo a reportes del CABI Internacional, Centro de Agricultura y Biociencias Internacional, la broca se encuentra presente en 63 países, de los cuales 19 pertenecen a América. La broca vuela levantándose lentamente y casi en forma vertical hasta encontrar corrientes de aire que la arrastran a otros sitios, y puede mantenerse libremente hasta 1 hora y media y más de 3 horas en vuelos sucesivos, según Baker 1984. Vamos a hablar sobre información técnica, nombre común, broca del café, barrenador del café, gorgojo del café, broca del fruto del cafeto y taladro de cerezas del cafeto. Nombre científico: Hypothenium campei ferrari, 1867. Género: Hypothenium. Familia: Curculonidae. Subfamilia: Scolitinae. Orden: Coleoptera. Clase: Insecta. Su dispersión se da a través de granos y semillas, café en fruta y pergamino portadores de larvas, huevos o adultos, o en implementos de cultivo y cosecha, ropa e instrumentos domésticos. Órganos que afecta son principalmente el grano del café, o sea, el fruto. Condiciones en las que se da esta plaga son la humedad, en las que afectan esta plaga son la humedad y la temperatura, y los diferentes tipos de control son el cultural, biológico, etológico y químico. La hembra adulta de la broca del café taladra y hace galerías en el endosperma del grano del café, produciendo 3 tipos de daños al cultivo. Perforación de los granos. Uno es la perforación de los granos para la alimentación por los adultos y su progenie, que reduce la producción y la calidad del producto final. Mori y Prior, 1988. El ataque de perforación proporciona una puerta de entrada a los microorganismos que bajo condiciones favorables pueden crecer y determinar cambios de la calidad de bebida del café. El otro es el daño físico de la broca, que permite que los granos maduros atacados sean vulnerables a la infestación y ataque de otras plagas. Y el tercer daño consiste en que cuando no existan suficientes granos maduros en el cultivo, la broca ataca también a los granos verdes, en los cuales no se reproducen, pero causan la caída prematura de los mismos. Schmitzel y Crismel, 1957. Las estimaciones más antiguas de pérdidas ocasionadas por la broca se basaron principalmente en el porcentaje de frutos perforados y granos dañados. Por ello, en literatura de referencia se citan pérdidas de hasta el 80%. El fruto del café es alimento para todas las etapas de desarrollo para la plaga, ya que la larva y hembra adulta se alimentan del fruto del café, causando la destrucción del mismo, y los adultos cumplen su ciclo de vida dentro del fruto, donde también se alimentan, proporcionando además un medio para su crecimiento y reproducción. Benassi, 1989, Sousa y Reis, 1997, afirmaron que los daños económicos causados por la broca del café son pérdida del peso del grano del café debido a su destrucción durante el estadio de larvas, pérdida de calidad, depreciación del producto en su clasificación por tipo, ya que 5 o más granos dañados constituyen un defecto. Caída prematura del fruto cuando es perforado. Reporta que los frutos jóvenes que sufren el ataque de la broca caen al suelo, lo cual puede constituir entre 5 a 23% de pérdidas. Podredumbre de semillas en frutos dañados que determinan la maduración y caída temprana en el suelo. Incapacidad para la producción de semillas de café, ya que los frutos dañados se descartan. La pérdida de mercados extranjeros, ya que los países importadores del café no aceptan granos perforados,
Además, existe un aumento en los costos de producción por las labores que debe afrontar el productor en su cafetal por granea y métodos de control. Vamos a hablar sobre el ciclo de vida de la broca del café. Las larvas de Hypothenium hampei ferrari son vermiformes, ápodas, blancas y de cabeza marrón. Miden de 0.7 a 2.2 milímetros de largo y de 0.2 a 0.6 milímetros de diámetro. Hay dos fases larvales para las hembras y una para los machos. Tienen mandíbulas fuertes prolongadas hacia adelante. Su cuerpo está cubierto por pilosidad blanca. Este estadio dura de 10 a 26 días. Las pupas son al principio blancas, pero luego se van amarillando y pueden medir entre 0.5 y 1.9 milímetros. Los adultos son similares a pequeños gorgojos de color negro. Los machos son aptos, mientras que las hembras pueden volar distancias cortas. Los machos más pequeños que las hembras miden de 1.2 a 0.6 milímetros. Las hembras miden de 1.4 a 1.8 milímetros de largo y 0.8 de ancho. Y las hembras tienen el margen frontal del pronoto con 4 o a veces 6 dientes, quetas erectas. La sutura mediana frontal de la cabeza es grande y bien definida. Hypothenium hampei se confunde a veces con la falsa broca, que es la Hypothenium obscurus o Hypothenium seriatus, pero estas no llegan a acceder al endosperma de las semillas. Además, se pueden diferenciar por la forma de las sedas de los élitros. Basándose en las similitudes morfológicas, Hypothenium hampei también puede confundirse con Scilosandrus scoletidae, que es una escoletidae, o algunos otros géneros que causan daños similares a los cultivos del café. Debido a sus ciclos de vida relativamente cortos y por su gran capacidad de proliferación, la broca del café aparece como un importante problema fitosanitario en casi todos los países productores del café. El ciclo de vida de huevo adulto de este insecto dura entre 24 a 48 días, variando en función de las condiciones climáticas. La oviposición es el periodo de incubación del huevo aproximadamente de 4 días. Una hembra produce varias descendencias consecutivas a lo largo del cultivo de café. La larva, después de 4 a 10 días de colocación, las larvas nacen y tienen una longitud entre 0.72 a 0.84 milímetros. Al principio se alimentan desagregando partículas pequeñas de la cámara donde nacen. Al cabo de unos días, cuando las larvas están en pleno crecimiento, la semilla ya perdió casi totalmente su peso. El periodo larval medio aproximado dura 15 días. La pupa, después de esta etapa, la larva se transforma en pupa en el interior de la semilla, en el interior de la semilla destruida, y en este momento del ciclo no se alimenta. Cuenta con coloración blanca en los primeros 3 o 4 días, cabeza completamente cubierta de pronotum, antenas y piezas bucales libres, y distintos tonos marrón claro. La longitud varía según el sexo. Las pupas hembras tienen 1.8 milímetros de longitud y machos 1.3 milímetros, según Bastos 1985. Y el periodo pupal dura 8 días. Al llegar a la adultez, toma entre una semana y un mes, dependiendo de la temperatura y la consistencia del endosperma de la semilla. Las hembras viven entre 135 a 190 días y los machos aproximadamente 40 días. Las nuevas hembras se aparean con los pequeños machos dentro de la semilla. Algunas hembras depositan sus huevos en la misma planta donde eclosionaron, pero también pueden mudarse a otra. Si dos hembras han colonizado la misma planta, sus proles pueden aparearse entre sí. Generalmente la hembra perfora el fruto por la corola o disco, aunque también lo pueden perforar por un lado si éste presenta un 20% o más de materia seca. 2 días luego de instalarse en el fruto, la hembra comienza a poner huevos. Esta se queda con los 35 o 50 huevos que eclosionarán en una proporción de 13 hembras por cada macho. Los machos incapaces de volar nunca abandonan el fruto. Una misma planta generalmente alberga más de 3 generaciones. Se cree que podrían llegar a 8 generaciones al año, pero solo en casos excepcionales pasarían de las 5 en este periodo. En los frutos más maduros se pueden llegar a encontrar más de 100 individuos.
¿Qué factores biológicos, físicos, ambientales facilitan la aparición y evolución de la plaga? Los factores que influyen en la dinámica poblacional de la broca del café se pueden agrupar en factores climáticos y sistemas de producción. El manejo agronómico del cultivo. Las condiciones ambientales que influyen en el desarrollo de la broca son la temperatura y la humedad, la rapidez o lentitud de la maduración del fruto o la duración del ciclo de vida de la broca y sus interacciones dependen de las condiciones de altas o bajas temperaturas promedio de cada zona cafetalera, según Salazar 1993. El momento apto en el cual la broca puede instalarse en el fruto y servir de alimento para su progenie ocurre a los 119 días postfloración para la variedad Colombia en Chinchina, que es una variedad de café en la región de Colombia. Según Bustillo, en 1998, los frutos de café empiezan a ser susceptibles al ataque de la broca cuando su peso seco es igual o mayor al 20%, lo cual se logra cuando los frutos alcanzan entre 100 y 150 días de desarrollo después de la floración, dependiendo de la latitud. La humedad afecta la mortalidad y el potencial reproductivo de la broca. A bajas humedades ocurre alta mortalidad y como el barrenador es muy sensible a la humedad, espera el momento justo después de llover para emerger, evitando así la desecación. Los periodos prolongados de sequía en los cafetales causa caída de frutos y se acelera la maduración y las almendras resultan mal formadas y de calidad inferior. Si estos están brocados, el desarrollo de la broca también es más rápido, o sea que el tiempo generacional es más corto. Hay una mayor reproducción de la broca dentro de los frutos caídos, al no recibir humedad por las lluvias. Montoya, 1999. Generalmente de las drupas caídas surgen las hembras, especialmente cuando las condiciones de humedad son favorables. Dejan el fruto por la tarde y vuelan por la noche a un árbol nuevo. En plantaciones de café, las zonas más propicias para el ataque son las más sombreadas y húmedas, y donde ya ha habido barrenadores. El ataque de nuevas plantas es un punto estratégico para el control de esta plaga. La máxima fecundidad se encontró a 90% y 93.5% de humedad relativa. La broca sobrevive en el cultivo de café después de la cosecha y se desarrolla en los frutos que quedan en los cafetos y en los que se han caído al suelo durante la cosecha anterior. Con las primeras lluvias la broca sale de estos frutos, especialmente los presentes en el suelo, y vuela buscando cómo colonizar nuevos frutos verdes. Generalmente las primeras brocas colonizadoras no encuentran frutos apetecibles, por lo tanto una parte muere y la otra se refugia en las cerezas secas que han quedado sobre las ramas. Con el tiempo los nuevos frutos crecen y se vuelven atractivos para la broca. Dos poblaciones distintas de broca los colonizan, las últimas que son migraciones de broca provenientes de las cerezas secas del suelo y las poblaciones refugiadas de las cerezas secas de las ramas. ¿Cuáles son las alternativas del control y manejo de esta plaga? Dadas sus características bioecológicas, la broca es muy difícil de manejar, empleando un solo método de control, por lo cual es imprescindible utilizar diferentes estrategias a fin de reducir de manera eficiente sus poblaciones, hasta llevarlas a niveles que no causen daño económico. Este panorama lleva a pensar en un uso de manejo integrado de broca, combinando todas las herramientas entre sí. La ventaja del manejo integrado de broca es que constituye una base de control de la broca, segura y eficiente, con una estrategia de prevención, es decir, que elimina la broca antes de que se infeste la cosecha y provoque daños. Control cultural. El control cultural consiste en el monitoreo al cultivo y en la atención a la cosecha, evitando la permanencia de fruta en la planta o en el suelo, y así la supervivencia en los frutos de café, restante en temporada baja. La cosecha debe realizarse muy bien, iniciándola por los lotes de mayor infestación. El control cultural incluye recolección de frutos
caídos al suelo y de los que permanecen en la planta después de la cosecha, o sea, el repaso, junta o repela. Esto consiste en recoger todos los frutos que quedan en la hojarasca y las cajuelas, así como la recolección de todos los granos que quedan en las ramas. Esto ayuda a que la broca no encuentre alimento o refugio, lo cual reduce la posibilidad de una nueva invasión en la siguiente cosecha. El control de malezas facilita las labores de pepena y repela. Además, provoca una mejor exposición solar de los frutos residuales no cosechados y por lo tanto el secado de estos desfavorece la sobrevivencia de la broca. La fertilización adecuada y oportuna, distanciamiento de acuerdo con las recomendaciones técnicas, poda y limpieza y renovación, así como la renovación de plantas viejas. Control de frutos prematuros. Esto con el objetivo de reducir las infestaciones de broca en el periodo post cosecha, así como evitar la reproducción y ataque de la broca en la próxima cosecha. El control biológico consiste en el uso de poblaciones de organismos vivos enemigos naturales, para controlar insectos plaga. La broca es atacada por diversos parasitoides, depredadores y patógenos. Una revisión de Barrera 2008 indica al menos 50 especies de enemigos naturales encontradas en el mundo. El control biológico se caracteriza por la liberación en los cafetales de diferentes especies de parasitoides. Depredadores. La mayoría de los depredadores de Hypothalamus hampei reportados alrededor del mundo son hormigas, Hemiptera formicidae. Entre las principales hormigas reportadas están la Azteca instabilis, Crematogaster curvispinosa, Dolichoderus vituberculatus y Solenopsis germinata. También han sido reportados especies desconocidas de Azteca, Paratrechina, Prenolepsis y Wasmania. Patógenos. Varios hongos entomopatógenos atacan a la broca del café, pero Beauveria bassiana es la especie más común que infecta a Hypothalamus hampei bajo condiciones naturales. La aplicación de Beauveria bassiana se debe hacer en focos de infestación de la broca localizados en el muestreo, sobre todo entrando la época de lluvias y siempre y cuando se rebase el umbral económico de daño, 2% de frutos brocados durante el periodo de fructificación y 5% de frutos brocados durante la cosecha. Este umbral es un nivel de infestación. Este umbral es un nivel de infestación de broca que indica si el control debe o no hacerse. El producto se caracteriza por su amplio espectro de acción. Beauveria bassiana es capaz de controlar más de 200 especies de plagas de insectos del orden Coleóptera, Lepidóptera, Hemiptera, Homóptera de gran importancia agrícola, como chinches, picudos, moscas, garrapatas y ácaros, entre otros. Es importante destacar que el producto puede ser utilizado para control de ácaros que parasitan abejas. El producto también permite controlar artrópodos de importancia pecuaria. Las ventajas de usar biocontroladores a base de Beauveria bassiana son su alta especificidad contra los insectos plaga y su inocuidad para el medio ambiente, la fauna benéfica y demás organismos vivos, incluyendo el hombre. Es de destacar todos los beneficios de inocuidad que tiene esta formulación al trabajar en aspersiones de grandes superficies de cultivo. Según el ciclo del cultivo, la etapa óptima de aplicación de Beauveria bassiana son a partir de la semana 8 a 25 semanas después de la floración, que son a partir de los meses de agosto a noviembre. Anacafé, 1981. Control etológico. Es el uso de trampas con atrayentes. Pueden ser sexuales o alimenticios para atraer a las poblaciones migratorias de insectos, reduciendo sustancialmente a las poblaciones colonizadoras. El trampeo es una técnica que aprovecha el comportamiento de migración de la broca para capturarla y evitar la colonización de los nuevos frutos que conforman la futura cosecha. El periodo post cosecha es el momento adecuado para el trampeo, porque corresponde a una fase biológica de la plaga durante la cual está en dificultad para encontrar su hospedero. Los grandes vuelos de migración son la oportunidad para capturar el mayor número de brocas.
Los vuelos aparecen en las primeras lluvias y se presentan en forma de picos con una intensidad que disminuye a medida que bajan las poblaciones residuales. Anacafé, 1981. El efecto del trampeo ha demostrado que se reduce la infestación de broca y la eficacia es del 80% aproximadamente. Es compatible con el control biológico ya que no atrae ni captura los parasitoides. También es un excelente complemento del control manual, porque permite capturar la broca que no se ha eliminado anteriormente. De esta manera más específica, el trampeo evita la presencia de residuos químicos en el grano y no afecta al ambiente. Anacafé, 1981. Uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta en la eficiencia de un sistema de trampeo es la colocación de trampas en las plantas hospederas, cuya fenología presente el estado en que es atacado de manera preferencial por la plaga. Control químico. La aplicación de insecticidas para manejo de la plaga aparece como último recurso, cuando los otros métodos no han dado resultados adecuados. El uso de insecticidas para el control de la broca solo se debe llevar a cabo cuando técnicamente se requiera, es decir, que se justifique por los niveles de infestación. Se debe hacer en forma localizada, en el tiempo apropiado de ataque de la broca y con la tecnología de aspersión recomendada, según Posada 2004, Bustillo 1998. Se restringe a productos de baja toxicidad y poco impacto ambiental y se deben aplicar en aquellas situaciones en que los niveles de infestación lo ameriten, especialmente en sitios donde la broca se encuentra agregada. El control de la broca del café en los cafetales con el uso de insecticidas puede ser errático. Para explicar estas fallas se han estudiado diferentes factores que la afectan, como ingrediente activo utilizado, correcta dosificación, calibración tanto de los operarios y equipos, la topografía del terreno, las condiciones ambientales reinantes al hacer las aspersiones y el momento oportuno de las aspersiones relacionado con el ataque de la broca. Como ya hemos comentado, el control químico debe considerarse como la última opción a la que debe recurrirse para el control de la broca, por ejemplo, cuando se da altas densidades de la plaga. Ahorita sí. Como ya hemos comentado, el control químico debe considerarse como la última opción a la que se debe recurrirse para el control de la broca. Para un uso racional del insecticida deben considerarse los resultados del muestreo, evitando expresiones generales innecesarias. La eficiencia... Ahorita sí la última. Como ya hemos comentado, el control químico debe considerarse como la última opción a la que debe recurrirse para el control de la broca del café. Para un uso racional del insecticida deben considerarse los resultados de un muestreo, evitando expresiones generales innecesarias. La eficiencia del control químico descansa sobre la base de el uso de insecticidas específicos. Por su alta eficiencia, el endosulfán es el insecticida que se ha utilizado por más de 40 años en el control de la broca en dosis de 1.2 litros por manzana. Muestreo oportuno. Las muestras deben realizarse entre los 60 a 90 días después de la floración principal, por ser este el momento en el que el insecto está en el canal de penetración del fruto, expuesto al contacto con el insecticida. Y aplicación eficiente, que se logra capacitando a las personas encargadas de la aplicación del insecticida. Se debe hacer uso de equipos de aspersión en buen estado, calibradas, utilizando boquillas de cono hueco en buen estado y correctores de pH. Es importante recordar que la aspersión se debe dirigir hacia los frutos, con el fin de usar los volúmenes apropiados de agua. El repase como una alternativa al uso del control químico. Esta práctica puede considerarse como una cosecha sanitaria, en la que se evacúan los frutos verdes, pintones o maduros, que corresponden a las primeras floraciones conocidas como floraciones locas. Generalmente estos frutos son los primeros en ser atacados por la broca. El fruto brocado recolectado se debe tratar con agua hirviendo durante 5 minutos, tiempo en el cual se destruyen todos los estados biológicos de la broca. Posteriormente, el fruto se pone a secar en patio. Estudios realizados para evaluar este tipo de control indican que al realizarlo en el momento oportuno y de manera eficiente, contribuye significativamente a proteger el grueso de la producción.
solamente compañeros, y espero poder resolver cualquier tipo de dudas que tengan ustedes o el ingeniero. Gracias.